Seguimos en Conexión B, análisis. Entrevista, es hora de ir al proyecto con idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general, con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿De qué nos platicas hoy, Jorge? Jorge, hoy vamos a hablar sobre los números del huachicol fiscal, este tema que estamos viendo todos los días en los medios, que está dando mucho de qué hablar y que yo creo que puede ser un parteaguas para la administración pasada y para esta administración. Voy a tratar de abordarlo, Jorge, más allá del tema que causa morbo, quién está metido y demás, del andamiaje institucional que se tiene que hacer o que se tuvo que hacer para este tipo de delitos. Viene a referencia, Jorge Auditorio, un artículo de Guillermo Valdés, quien fue director del CISEN en la revista Proceso, y de Barnés de Castro, investigador de la UNAM, y creo que vale mucho la pena desmenuzarlo para analizarlo. Jorge, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un problema institucional. Yo siempre hablo de instituciones. Tenemos un problema institucional donde están metidos funcionarios, Fuerzas Armadas, gente de partidos en el poder, que hicieron una asociación que le llaman una asociación criminal y estamos desfalcando a las arcas públicas y principalmente a Pemex. Ese es el contexto. ¿Cuál es el problema en números? Apenas los números que estamos viendo son 10 millones de litros encontrados en Altamira, 8 puertos que están involucrados en el país y alrededor de 555 empresas que están vinculadas con este andamiaje institucional. ¿Cuál es la mecánica? Muy fácil para el auditorio. Compra se realiza en Estados Unidos de algo que es el combustible, se importa a México y se vende en diversas empresas comercializadoras, transportistas, es decir, distorsionas un mercado, económicamente distorsionas un mercado porque lo vendes a otro precio y por lo tanto sacas ganancias extraordinarias. ¿Con qué? Con pedimentos falsos, con con precios menores a lo que hace el mercado tradicional. Por lo tanto, si usted está haciendo un negocio lícito, encontrará una competencia que es totalmente desleal. El modus operandi, Jorge, creo que es muy interesante. Lástima que es para un tema nuevamente ilícito, que tendríamos que estar innovando y tendríamos que estar patentando. Jorge, quien tiene la capacidad para armar todo este andamiaje que puede ser un transnacional. Una, como te decía, compras combustible en Estados Unidos, se refina a refinerías en Texas principalmente y empieza la negociación. Secretaría de Economía aquí se involucra. ¿Por qué? Porque otorga permisos para esa compra. Se traslada por mar y tierra. Ya tienes una logística de transportes terrestres, compañías navieras, ferrocarriles o como lo transportes. Viene un cruce fronterizo, Jorge, donde tienes aduanas terrestres, donde tienes haciendas, puertos, marina, agentes aduanales, etcétera. Lo almacenas y lo distribuyes, tienes pipas, ferrocarriles, Guardia Nacional, policías estatales que te protegen y lo comercializas donde tienes gasolineras, tienes vinculada a la Procuraduría Federal del Consumidor, tienes a Pemex. Este es todo el andamiaje institucional. Ahora, y por último viene el lavado de dinero, donde viene bancos, casas de bolsas que pueden estar financiando campañas, gobiernos estatales, municipales, y se distribuye toda la riqueza. ¿Quién es el dueño de este negocio? Porque creo que es la primera pregunta que tendremos que hacernos. ¿Quién es el dueño? Sí, han estado agarrando gente y han estado agarrando gente que habría que preguntarse si esta gente es la que tiene la capacidad para hacer todo este andamiaje institucional que yo te comento. Ahora, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas para hacerlo una capacidad y una visión empresarial de alto nivel. Necesitas recursos para poder comprar grandes cantidades, obviamente, de diésel, gasolina. Necesitas contactos, relaciones, tener gente en alto nivel en puestos en Pemex, en la Profeco, en la Secretaría de Hacienda, en la Marina, en el Ejército, en las aduanas, nada más. Y necesitas una gran capacidad directiva. La pregunta segunda es, los marinos detenidos tienen estas capacidades y cumplen con estas necesidades. Habría que ver cuál es el fondo de este andamiaje. Tres hipótesis, las tres lamentables. Una, que es el crimen organizado que hace todo y que controla todo este andamiaje. Dos, es un grupo político empresarial que todo apuntaría a que fuera así. O tres, peor aún, que es una combinación de ambas, crimen organizado con un tema de político empresarial. ¿Cómo nos afecta, Jorge? Estamos analizando y creo que la siguiente semana te entrego, si me lo permites, otra parte de este presupuesto de egresos de la Federación en términos de ingreso y gasto. Estamos analizando precisamente cómo ingresa dinero al gobierno y cómo lo gasta. En este caso, Jorge, se calcula con este estudio que son 28.000 millones de dólares. Lo que se deja de percibir o lo que genera el negocio del huachicol fiscal. Es decir,
la cantidad de 564 mil millones de pesos, algo así como 3 veces o 4 veces casi el presupuesto anual del estado de Veracruz, solamente en un negocio. Ahora, con esta parte del huachicol fiscal, porque lo demás involucra robo de combustible, robo de petróleo crudo, huachicol fiscal, huachicol fiscal de gasolina, de diésel, solamente, Jorge, de evasión al fisco, se calcula 140 mil millones de pesos. ¿Qué son 140 mil millones de pesos, Jorge, para ponerlo en dimensión? Un hospital de alta especialidad médica construido en Jalisco costó alrededor de 1.2 mil millones de pesos, es decir, 1.200 millones de pesos. Con esta cantidad, Jorge, estratosférica que no entró a las arcas del gobierno, se podrían a grandes rasgos, Jorge, construir 140 hospitales de alta especialidad médica y lo relaciono por el tema de salud porque estamos careciendo de temas de salud. Ya no 140, Jorge, la mitad, 70, ya no 70, la mitad, 35. Cada estado tendría un hospital de alta especialidad médica altamente equipado, altamente capacitado, con todos los servicios, con todo lo que se requiere para atender a la población de salud, o se podrían hacer miles, miles, miles de obras públicas ahora que, Jorge, por cierto, no va a haber dinero para la parte de la infraestructura. Por lo tanto, estamos ante sí un complejo de instituciones que están haciendo algo ilegal. Estamos peleándonos, por otro lado, de dónde sacar más dinero con el ingreso, cómo es que se va a gastar. Ya nos estamos dando cuenta, Jorge, que queda solamente el 5% del presupuesto que se está poniendo para infraestructura, por lo tanto no va a ser suficiente. Y otra vez regresamos al punto neurálgico. Tenemos una administración pública, Jorge, que es un sistema de botín prácticamente, ¿no? Sí, es cierto, se puede hacer negocio, todos los países hacen negocio, se distribuye, se generan diferentes contratistas y demás, pero esto es totalmente grosero. La cantidad es una burla, la cantidad es muy grosera, se podría pagar prácticamente, ya lo había comentado, 10 veces la deuda de Veracruz con este dinero que se evade o con esta riqueza que unos cuantos se quedaron. Y por lo tanto, seguimos viendo la administración pública como un patrimonio. Es un patrimonio, no es de todos, es de unos cuantos. Y tenemos, Jorge, lo aterrizo como lo empecé, un muy mal diseño institucional. Tenemos muchas ambigüedades, tenemos muchos vacíos, tenemos muchas lagunas legales, tenemos un sistema judicial que no sabemos si ya arrancó o si va a arrancar, no tenemos contrapesos, que siempre lo hemos dicho, por lo tanto, pareciera que además de este andamiaje construido, Jorge, se hizo también la parte de nadie poder supervisar lo que hace este andamiaje. Por lo tanto, es algo organizado, es algo que se tiene que hacer. No estamos hablando, Jorge, de corrupción, de un desvío de un recurso público de la partida 345 y que se va y que jalaron el 10%. No, Jorge, es totalmente sofisticado, totalmente un tema de Estado institucional donde involucras todas las agencias que mencioné y sobre todo, Jorge, otra vez, el tema de incentivos. No hay un sistema vinculatorio. Tenemos detenidos, tenemos posibles indiciados, tenemos posible gente que esté involucrada, pero todo lo tenemos posible y vamos a ver en qué resulta. ¿Cuál es el tema económico institucional aquí relevante, Jorge? No hay dinero para infraestructura y el dinero que hay se está yendo totalmente a otro lado. No, Jorge, la verdad me dejas con la boca abierta. En este caso, la millonada de pesos que se están yendo a otros lados, que no tienen que estar entrando a donde deben de ir, como bien lo indicas, infraestructura, hospitales, salud, medicinas, etcétera, 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 carreteras, todo lo que se requiere para poder desenvolvernos y desarrollarnos, sobre todo económicamente y como nación, tal cual. Y la otra, bueno, se me hace increíble el entramado que existe entre todas estas instituciones, cómo lo pudieron consolidar. Y estamos hablando de que esto, pues, es el atraco de la historia de México. Casi, casi lo podemos poner así, Jorge. No sé históricamente si puede haber un entramado igual.
Históricamente no hay precedentes. Nos estábamos desgarrando, Jorge, que también son frías, obviamente exorbitantes, con $12,000 de un fraude, con $7,000 de la estafa que consideraron maestra, 7,000 millones, perdón, de la estafa que consideraron maestra, los 15,000 millones de Segalmex. Estamos hablando de 564,000 millones de pesos, Jorge, 28,000 millones de dólares que probablemente ni siquiera la imaginación nos da y sobre todo tratar de aterrizarlo con lo que tú dices, Jorge. Estamos analizando si se sube el impuesto a los tabacos, a las bebidas, a las partes. Jorge, ese dinero ni siquiera altera la hacienda pública, ni siquiera es un ingreso que se considere, que ya lo trataré la próxima semana. Viene toda la discusión de si pasa ahorita del 0,5 al 0,9 los ahorros de las personas. Jorge, ni siquiera pinta y es algo que estamos dejando de lado con la cantidad de dinero. Básicamente, Jorge, para ponerlos al auditorio de Veracruz, son 3 veces, 4 veces, absolutamente todo el presupuesto del gobierno del estado en un solo grupo que hizo toda la parte del huachicol fiscal. Jorge, una última pregunta sobre esto. Digo, vamos a seguir analizando porque da para mucho, pero estos pronósticos, bueno, no son pronósticos, más bien este análisis o acercamientos, aproximaciones, perdón, ese es el término, aproximaciones que hacen de en cuánto derivó el atraco, de cuál es la medida que se toma, es decir, y la temporalidad. ¿Fue en un año, fue en un sexenio? ¿Cómo hacen estas aproximaciones? Sí, Jorge, es bien interesante porque los 140,000 millones lo toman anuales. El total de los 500 están calculando que tiene 4 o 5 años a la fecha. Es decir, empezaste a hacer el entramado enfocándose en la administración pasada, hay que decirlo abiertamente, ¿no? Porque los actores son de la administración pasada. Y el primero, segundo año de la administración se hace el entramado. Recordemos al auditorio que había un tema fuerte de huachicol, pero era el huachicol que se pinchaban las pipas, las tuberías. Recordemos que se compraron ciento y tantos camiones, Marcelo Ebrard los compró, se vino, se arregló y se dijo que se había acabado con el huachicol. Esta parte yo creo que fue la antesala de mostrarles un negocio que alguien hábilmente lo tomó y dijo, este negocio da para mucho más y se hizo mucho más sofisticado. Entonces son 4 años a la fecha, vamos a ver en cuánto se da y se calcula, Jorge, también en el número de buques que vienen. Tan solo se encontró uno o se ha dado a la luz uno, dijeron que hay 33 y con uno son 10,000 millones de litros de gasolina que se tenía. Por lo tanto, creo que Jorge sale de la proporción, si realmente vamos a saberlo, sale de nuestra imaginación cuántos miles de millones de litros de gasolina se hicieron y cuánto dinero se dejó de recibir y sobre todo cuánto fue la ganancia real si tan solo con las variables que tenemos se puede calcular 564,000 millones de pesos. Es increíble, Jorge. Pues excelente el análisis, te agradecemos mucho y vamos a estar contigo la próxima semana para que pues nos sigas trayendo estas desmenuzadas cifras, ¿no? De tanto del presupuesto como pues estos datos y estos números del huachicol fiscal. Así es, Jorge Luis. Seguimos con crecimiento a la espera no negativo, muy bajo, lo cual lo vamos a analizar la próxima semana. Y bueno, muchas gracias a ti y a todo el auditorio por este tiempo. Al contrario, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Nos vamos al corte, regresamos.